Apreciada familia de Dicen por ahí, bienvenidos a un programa más, un lunes más de emoción con nuestras preguntas y respuestas bíblicas. Hugo, te saludo como siempre, andás, mi hermano. Hugo? Un gusto, una alegría tenerte acá, Igualmente. que podamos compartir como siempre este lindo programa que ya es parte de la familia, ya es parte de ustedes también que nos están viendo ahí como siempre. Así que bienvenidos a un programa más de Dicen por ahí, ese programa de preguntas y respuestas bíblicas desde tu hogar. Muy bien, como dice Edgar, y comparto esa alegría, el programa que más nos gusta hacer por todo lo que significa, porque aprendemos un montón, porque conocemos amigos nuevos, porque podemos dialogar a través del chat, a través de los WhatsApp, a través de cuando vamos a hacer los programas en vivo. Bueno, esto nos gusta, ¿no? Poder tener el contacto con nuestros amigos nuevos también, y vamos a seguir, después vamos a anunciar nuevos lugares también que vamos a ir a conocer. Pero bueno, queremos empezar este programa de preguntas y respuestas. Queremos recordarte que como es un programa de preguntas y respuestas, dependemos de tus preguntas. Así que, ¿qué tienen que hacer, Edgar? Mandar las preguntas. Y mandar las preguntas a este número de WhatsApp que te va a aparecer en pantalla. Como siempre, aquí te van a aparecer nuestras redes. Suscríbete y comparte el link con otras personas que quieran estudiar y conocer la palabra de Dios. Hugo, ¿te parece que sigamos presentando, pero que invitemos a siempre a nuestro invitado especial, que es nuestro Dios? ¿Te gustaría hacer una oración? ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Dios porque por tu promesa, cuando estemos reunidos en tu nombre, y aquí pretendemos estarlo, prometiste estar, Señor, con nosotros. Gracias por eso. Gracias por dejarnos tu palabra que utilizamos para poder aprender, para poder entender, y necesitamos tu sabiduría, Señor, porque vamos a abrir tu palabra, queremos ser claros, queremos entenderte y queremos también compartir con nuestros amigos estas respuestas que tú nos dejas en ella para poder conocerte más cada día. Por eso dejamos este programa en tus manos. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de los oyentes y amigos que nos están mirando de diferentes lugares, que los bendigas de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos todo esto, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Hugo. Y bueno, como siempre, invitarte a que compartas el link del programa con otras personas para que podamos seguir llegando a diferentes lugares. Llegamos a muchos países, pero hoy estamos aquí cerquita, en Argentina. Empezamos con Argentina. Te recuerdo que vos nos mandás tu pregunta y al WhatsApp, como dijo Edgar, que aparece ahí en pantalla, o lo podés enviar por diferentes medios también, si no te acordás el WhatsApp, pero lo más ahí en el chat ahorita. Claro, o en el chat también, vivo. que el otro día recibimos una pregunta del chat también, pero siempre lo más práctico, ¿sí? Para poder contestarte y por ahí preguntar, es ese WhatsApp. Pero bueno, no te limites, cual sea la forma o el medio, la vamos a aceptar. Nosotros después vamos a ver, ahí nos contás si sos de adentro o de afuera, si de la iglesia, si perteneces a algún grupo o no, y ahí podemos charlar un poquito de cómo plantear tu pregunta. Pero lo importante es que no te quedes con esa duda, si sos de la iglesia, si no sos de la iglesia, si sos ateo, no importa. Cualquier duda que tengas que se pueda responder de una forma teológica, la presentás y nosotros la vamos a investigar y presentar aquí. Muy bien. Hugo, ¿hace cuánto hicimos el programa de Especial Joven en José Cepaz? Creo que fueron 2 programas atrás. 2 programas atrás. Bueno, existieron tantas preguntas. Ahí me está avisando producción que hay una luz que sí, estamos apagada. Aquí con un problemita técnico con la computadora. Ahí. Sí, lo estamos resolviendo. Pero viste, vamos haciendo acá. Bueno, igual tenemos asistente de producción sí, ahí. Pase. Hoy te vamos a quemar. Pase, asistente de producción, que nunca quiere. Hoy tenemos una excusa perfecta. Tenemos que apagar las computadoras para que ella venga y la puedan conocer y ver. Así que... Bueno, ahí está, gracias. De ese programa, ok, aquí es acá. Estoy esperando a ver si prende o se fundió la computadora. Bueno, puede pasar. Se fundió, puede pasar. Puede pasar. Igual no necesitamos, ¿no? Eso. Bueno, bien, de ese programa existieron tantas preguntas que después de 15 días todavía nos queda una por responder y como creo que quedan más, ¿sí? Creo que quedan algunas más dando vuelta por ahí, así que después vamos a chequearla. Y como nosotros, ¿verdad? Somos fieles a ustedes que nos hacen las preguntas, estamos resolviendo esta, ¿ok? ¿La quieres leer, Hugo? A ver, ¿dónde la tenía yo por acá? Yo la busco acá, vamos a leer. Si la tenés... Sí. Recuerden que esto fue un especial joven y es una pregunta que nos va a llevar a muchos, ¿sí? Yo creo que muchos que se están conectando hoy les llamó la atención la pregunta, ¿bien?
Acá la tengo. Ok. ¿La tenés vos? No. Sí. Se me mezclaron acá. Perdón. Pasa que esto está en vivo. Sí, yo estoy resolviendo. Acá está. Si la salvación era por fe, dice, ¿no? Esta persona, que sí, de hecho no tenemos el nombre, pero bueno, surgió ahí en el programa. Si la salvación era por fe, ¿por qué hay un juicio previo? ¿Por qué no se evalúan? ¿Qué va a pasar cuando Jesús regrese con los niños de los incrédulos? ¿Sí? Todas esas personas que fueron al descanso sin conocer el Evangelio. Bueno, eso es como un agregado. Pero bueno, la pregunta básica ahí acerca del juicio. Si es por fe, ¿por qué hay un juicio, no? Muy bien. Yo lo que estoy entendiendo acá, Hugo, es que ella pregunta si la salvación es por fe. Bien, eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Tú crees en eso? Sí. ¿Sí? Sí, es por fe. Y, ese y bueno, sí estuvo ahí, ¿no? Ahí vamos a sumar algunas cositas. Pero si la salvación es por fe, ¿por qué nos tienen que evaluar y hacernos un juicio? Porque calculo yo que este joven o esta persona entiende de que si ya nosotros creemos, porque tenemos que ver qué es la fe, ¿no? La fe es creer en algo que no estamos viendo. Exacto. Bien, entonces, si nuestra salvación es por fe y yo creo que me voy a salvar, ya yo automáticamente tengo la salvación y puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Total, ya estoy salvo, ¿no? Entonces, ahí es bueno ver en qué momento de la humanidad y de la historia general, digamos, cósmica, ¿sí? Porque esto no tan solo es en la Tierra, sino en todo el universo, en qué momento empezó un problema, una situación donde hoy nosotros necesitamos pasar por un juicio. Bien, y creo que está bueno también recordar, porque ya lo hablamos en muchas preguntas, en muchos programas, de que acá no estamos hablando de matemática, no es todo tan absoluto. Por eso yo ese sí fue medio dudoso, porque yo tenía una profesora, me acuerdo, en el secundario, que me decía sí y solo sí, ¿no? Y ahí es donde viene la excepción a la regla por ahí, o la sumatoria de cosas. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que sumar, que sí, la salvación es por fe, pero hay algunas otras cuestiones que vienen por consecuencia de esa fe, que a veces las dejamos de lado, ¿no? Y eso también vamos a verlo en un ratito, pero como bien vos decías, Edgar, me parece que ya que vamos a hablar del juicio, esa creencia de cómo es el juicio, tenemos que ver el contexto de por qué se inició eso, ¿no? Yo creo que el plan original, desde que Dios crea el universo y crea todo lo que es un ser creado, no tan solo en la tierra, Él no quería que se pasara por un juicio, ¿entiendes? Y no hubiera sido necesario si hubiera sido todo como él lo hubiera planeado en realidad, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que ir al escenario principal, que ya lo hemos hablado en este programa, lo vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, ¿no? Sí. Esa gran batalla, ese gran conflicto, si quieres leerlo. Muy bien, 12:7. Dice así. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles. ¿El 8? ¿El 8 también? Sí. Dice, pero 8 y 9. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, ahí tenemos la raíz de casi todos mis problemas. Digo de los míos porque sé que de repente los tuyos también, y si estás viendo este programa es porque nos sigue semanalmente y el título de repente te llamó la atención de por qué tenemos que pasar por un juicio. Resulta que Dios en su plan original, Él no quería que sucedieran estas cosas, pero sucedió y dice que no empezó en la tierra, empezó ¿dónde? Arriba en el cielo. ¿Okay? Donde una revelación de este adversario que se llama Diablo, la serpiente antigua. No revelación de revelar, sino sí, de guerra. De guerra, sí. Viste, como ahorita estamos en tantas guerras. Y entonces, ¿qué hizo él? Él engañó, ¿okay?, a tercera parte de los ángeles con estrategias de seducción y comercialización. Mira, el versículo 10, así, ¿no? Si querés te leo el versículo 10 y ahí por ahí te va a dar base a eso, que también continúa lo que leímos recién. 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, y ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, porque él los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ese es el motivo
puntual, ¿no? Ahí está el motivo puntual, porque ahora tenemos que, a nuestra persona que nos dejó esta pregunta, tenemos que hablar un poco y tener una comparativa de lo que es un juicio y las partes del juicio, porque se entiende, de hecho, hay más de 70 versículos bíblicos, que no los vamos a decir hoy, pero que te hacen referencia de que viene un juicio. Bien. Eso dentro del adventismo, dentro de cualquier religión, dentro del cristianismo, se entiende que vamos a pasar por yo creo que es un punto que une a todas las religiones, ¿no? Sí. El juicio final. A todas las personas, quieran a o todas no quieran, las personas. todos vamos a estar dentro de ese Muy bien. juicio. Entonces, aquí tú acabas de leer una palabra clave que es el acusador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que el adversario vino a robar, a matar y a destruir todo el plan original de Dios. Y dentro de ese plan original, ¿ok? El enemigo quiere hacer lo contrario y llega y acusa. Ah, pero mira a Edgar, todo lo que hace, mira todos sus errores, no tiene derecho a salvación, no tiene derecho a vida eterna. Y él anda acusando a todo el mundo. Y resulta que dentro de un juicio tenemos también ¿qué? Un abogado defensor, pero tenemos también que el acusador. El demandante, el que demanda algo puntual, ¿no? Entonces, encontramos también en la Biblia, no sé si tenías algo ahí con Job, bien, un poco de contar que ahí también él empieza a acusar a una persona, bien. Bueno, ahora vamos a mencionar como ejemplo en la historia de Job que viene muy bien para entender esto de por qué hace falta un juicio y por ahí por qué Dios accede a este juicio, ¿no? Por ahí lo quiero llevar para ese lado, pero por ahí, antes de eso, para no desviarnos tanto de la pregunta inicial era si la salvación es por fe, ¿por qué hace falta un juicio? Entonces, creo que, no sé si lo que vos lo ibas a mencionar después, Edgar, pero sí. El tema de la fe, ¿no? De la salvación por fe. En realidad sí, la salvación es por fe. Hay un versículo que, bueno, no noté ahora, no lo vamos a leer, pero por ahí, no sé si lo recordás vos, Edgar, sí. Cuando se trata de Abraham, ¿no? Que dice que él creyó y le fue contado por justicia. O sea, antes de que Abraham haga nada, dice que Dios lo contó por justo simplemente por la fe, ¿no? Y en eso a veces se basa o nos basamos en decir, sí, la salvación es por fe, pero no es solo eso, porque eso es lo necesario para iniciar algo, pero no queda ahí, porque hay otro versículo que dice la fe es creer en algo que no vemos, ¿no? Según ahí mencionó Edgar también, sí, es creer en algo que no vemos, esperar algo que no tenemos, pero hay un versículo que dice los demonios también creen y tiemblan, o sea que creer o tener fe no está directamente relacionada a la salvación. Claro. Entonces, creer te puedes llegar a salvar, la fe te puede llegar a salvar, pero uno puede tener fe en algo que no es correcto también, claro. Y eso te puede llegar a perder. Entonces, por eso no es solamente eso, sino cuando esa fe es correcta, te lleva a hacer algunas otras cosas que manifiestan que esa fe es correcta. No sé si estoy siendo claro o me estoy enredando. Sí, ahorita vamos a explicar con un texto bíblico que habla muy bien de esto, pero el texto que tú estás diciendo de Abraham se encuentra en Génesis 15:6. Esa. Génesis 15:6, yo lo tengo acá, vale. Si quieres lo leo, ¿sí? Génesis 15:6, como siempre, mi amigo, mi amiga, te invito a que busques en la palabra de Dios, te va a aparecer en pantalla, hay muchas versiones, busca, lee, estudia con nosotros la palabra de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien, o sea que con creer, ahí ya entra parte que la justicia, o sea, somos justificados que al creer, en este caso con el nuevo pacto somos justificados al creer en ¿quién? En Cristo, claro. Porque por eso por allá en Juan un versículo muy conocido dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Viste? Creer. Esa manera de creer nos va a llevar a ¿qué? A la vida eterna. Yo creo que esta persona, por ahí le quedó un poco la duda, bueno, yo creo en Jesús, pero ¿por qué me están evaluando entonces? ¿Por qué voy a ser evaluado? Ya déjenme pasar al cielo de una vez, sin pasar por la evaluación. Claro. Y hay un texto, ahí si quieres me acompañas, que está en Santiago capítulo 2, versículo 18, que habla un poco en la relación de lo que es creer, pero también con el hacer. Bien. Y yo creo que por ahí íbamos, ¿no? Tenemos que ir separando un poco, ¿no? Primero,
el plan original de Dios no era que pasemos por un juicio. Entró el pecado, ya conocemos el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal, todo lo que tenía que pasar. Dios es un Dios de amor, no nos impone si no fuésemos robots. Y Él, ante todo el universo, Él tiene que demostrar que es un Dios de justicia. Bien, un Dios de justicia. Y tenemos por el otro lado el escenario de que somos salvos por creer, pero también tenemos que creer con el hacer. Claro. Yo puedo creer mucho, y de hecho creo mucho, pero de ahí a llevarlo a mi día a día, a mi vida diaria, hay mucha la diferencia. ¿Cuántas historias vemos en la Biblia de que había gente que creía en dioses paganos? De hecho, hasta sacrificaban. Decime si no es fe en algo, sacrificar a tu propio hijo a un dios. Claro. Eso es fe, eso es creer. Ahora, eso lo llevaba cada vez más lejos de Dios, y eso no te lleva a la salvación. Sabes que me estoy acordando ahorita que lo vamos a ver dentro de un ratito con las partes del juicio y quiénes representan en el juicio. Pero este juicio que de repente esta persona que nos deja la pregunta le da como un poquito de miedo, ¿no? ¿Por qué nos van a evaluar? Pero es interesante saber que el que te va a juzgar es el que te está defendiendo. Exacto. Entonces no hay manera de perderlo, siempre y cuando nosotros actuemos como con nuestras obras, demostrando esa fe que tenemos. No va a mentir por nosotros, o Claro. sea, la tenemos ganada si somos inocentes, Claro. ¿no? Nuestro abogado defensor, él nos justifica ante el juez y le dice, mira, pero es que él cambió, él hace todo esto, mírame a mí que yo estoy intercediendo por él, pero él no va a mentir. Claro. Él no va a decir algo que yo no esté haciendo. O sea, yo no voy a estar robando, matando, haciendo desastres y Jesús, que es mi abogado intercesor, le va a estar diciendo al juez, no, mira, él no hace nada. Es mentira, ¿no? La Biblia no se puede contradecir. Acá tengo Santiago 2.18, era, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Santiago leemos 2.18. así. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien. Interesante. Aquí se divide, y cuidado, ¿no? Dentro del cristianismo, dos posturas muy grandes, que las dos posturas en sus dos extremos nos llevan a confusión, ¿ok? Porque hay un extremo que dice, bueno, yo solo con creer, una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que yo haga, bueno o malo, ya yo estoy salvo con creer. Y llega la otra postura que dice, mira, tú puedes creer mucho, pero si no guardas 500 mandamientos, ¿verdad? Tal cual como está escrito, tampoco te vas a salvar. Claro. ¿Ve? Entonces aquí Santiago hace el equilibrio que nosotros necesitamos hoy y es un punto que está defendiendo por qué tenemos que ser evaluados, ¿ok? Sencillamente porque estamos en pecado, hubo un pecado y tenemos que... ¿Qué es pecado? Romper la ley, lo hemos dicho acá, ¿ok? Si rompemos una ley, tenemos que pasar ¿por qué? Por un juicio. Claro. Bien, entonces, antes de explicar este versículo, yo creo, Hugo, que podríamos analizar un poco el punto comparativo de un juicio terrenal con el juicio celestial, ¿no? Está bueno. ¿Te parece? Sí, dale. ¿Cuáles son las partes del juicio? Bueno, siguiéndolo como la progresión que vos venías, como bien vos dijiste, y eso me había quedado colgado ahí para mencionar, Dios nunca quiso de que esto pase, no era el de original, pero desde el punto que hubo alguien que acusó, que hubo un acusador, que sabemos quién era, automáticamente tiene que haber ya una manera de comprobar esa acusación. Y eso es lo que hoy se llama un juicio, ¿no? Hay alguien que dice una cosa, otro dice otra, entonces ¿cómo hacemos? Vamos a penales. Claro. No, tiene que haber algo ahí para que se pueda determinar. Entonces, tenemos un juez, un abogado defensor, un abogado acusador, obviamente el acusado y todo el proceso que lleva el juicio. Testigos, está bien, están los testigos también, y el proceso que lleva todo el juicio. No es que en un día se hace, bueno, hablemos, charlemos y lo decimos, no. Sí. Hay un proceso, tiene diferentes partes, ¿no? Ahora, fíjate algo interesante en los testigos, ¿no? ¿Quién nos observa y anota todo lo que hacemos en el día? Y en realidad allá arriba Los Ángeles son los que, ¿no? Los ángeles son los que están, mira lo que hizo Edgar, mira lo que hizo Hugo, ¿ok? En el juicio final, ¿ok? Representan los testigos quienes Los Ángeles. Los Ángeles. Porque ellos están testificando y anotando en el libro todas mis acciones. Por eso es que nos están evaluando. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al juicio donde vamos a ser justificados, ellos van a decir, mira, pero no es invento, Edgar hizo esto. ¿Okay? Edgar hizo esta buena obra, Edgar se arrepintió, Edgar estaba ayudando personas. Todo lo que nosotros hagamos, hablo Edgar por mi caso personal,
están los testigos anotando todo, ¿ok? ¿Para qué? Para cuando llegue el acusador, que hoy en día todavía nos acusa, ¿verdad? Llegue nuestro abogado defensor e intercesor, que es Jesucristo, ¿ok? Que nos justifica ante el Dios Padre, ¿sí? Que viene siendo ¿quién? Nuestro juez. Exacto. Pero recuerden que aquellos que conocemos la deidad de Dios, entendemos que ellos son uno solo. ¿Ve? Y todo está conformado en su gran amor. O sea que el que me defiende y está intercediendo por mí es el mismo que va a estar a defender, a dar la sentencia por mí. Esa es la justificación. La justificación. Recordemos que cada uno tiene un ángel, ¿no? Protector, ahí yo creo que tengo más, porque de todas las cosas que me está salvando, necesitas más de uno, pero cada uno tiene un ángel, ¿no? Y el versículo dice que los ángeles son los que cuentan y se registran todas las cosas que uno hace, y los más débiles también tienen ángeles, ¿no? Sí. Entonces cuando uno comete una injusticia o algo con alguien que uno piensa que nadie nos ve, esa persona tiene un ángel y ese ángel está contando y registrando todo lo que hacemos con ellos, ¿no? Así que es interesante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Bien. Porque puede ser peligroso. Si quieres, Hugo, bueno, ahora sí vamos a analizar un poco más la lectura que hicimos en Santiago 2:18, que yo ahí me puse a hablar de las dos posturas. Hablamos de fe y de obra, ¿ok? La pregunta está relacionada si la salvación es por la fe, que es creer. ¿Por qué nos están evaluando? ¿Y qué nos evalúan? Mi pensamiento, ¿qué nos evalúan o qué nos están evaluando en realidad? Todo lo que hacemos nosotros. Entre todo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nuestras obras. Por eso es que siempre decimos acá, la Biblia no se va a contradecir. El libro Santiago nos lo explica algo muy sencillo, pero muy conciso, ¿no? Lo volvemos a leer si quieres. Santiago 2:18. ¿Sí? Por ahí cuando lo estás leyendo te voy a mandar a parar en un momento capaz, pero es interesante verlo de estos dos puntos, porque aquí está la clave porque tenemos que pasar por un juicio creyendo, pero también con nuestras obras. Dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Ahí está, yo tengo fe y tú tienes ¿qué? Obras. O sea, cada uno tiene una cosa diferente. Por decirte así, ¿no? No nos quedó el nombre de la persona que hizo esta pregunta, o capaz que... No tenemos el nombre. Okay. Bien, perfecto. Ella dirá, bueno, yo creo mucho. Y ella me puede decir, mira, Edgar, pero es que yo creo. ¿Por qué tengo que ser evaluada? Entonces yo de repente le digo, bueno, está bien. Yo también creo, pero actúo en base a mi creencia. ¿Me entiendes? Es ahí donde está la mezcla de esto. ¿Por qué? Porque si llegamos al juicio y mis obras son lo contrario de la voluntad de Dios, obviamente que no voy a ser, como te digo, rechazado voy a ser sentenciado culpable, por decirlo. Claro. No voy a entrar dentro de la justificación porque no hago la voluntad del Dios Padre. ¿Sí? No sé si por ahí lo pude explicar. Sí, es así. Y bueno, esto de solamente tener fe, como decíamos, de alguna manera hay que demostrar si esa fe es correcta, ¿no? Porque ahí es donde está la cuestión. O sea, no es solamente tener fe, porque uno puede tener fe en cualquier cosa. Pero el objetivo de esa fe es llevarnos a la salvación. Claro. O sea, no nos olvidemos que este gran conflicto que leímos al principio rompió con la idea original de la perfección y el plan original de Dios, que era que vivir en el cielo con Él, que no haya pecado, como se vivió siempre, eternamente, antes que nosotros existiéramos. Ahora, cuando esto se rompió por esta acusación y por esta malversación del acusador, fue necesario todo esto. Ahora, la idea de Dios, como Dios no cambia, que también lo vimos en otros programas acá, que Dios no cambia, sigue siendo teniendo el mismo objetivo, sigue siendo la misma idea. Entonces, lo que Él busca es volver a esa idea original. Entonces, ¿de qué me sirve creer si estoy creyendo en algo equivocado? Porque ahora tenemos, desde ese momento que surgió ese conflicto, hay dos posturas. Claro. Entonces, yo puedo tener fe en una o puedo tener fe en la otra. Entonces, ¿qué es lo que me demuestra si yo tengo fe en lo correcto? Es cómo lo manifiesto o qué es lo que hago, claro, ¿no? Eso es lo que determina. No que lo que haga... Porque ahí es donde está por ahí la confusión. No, pero si entonces yo puedo hacer un montón de cosas y ya con eso estoy salvo, por más que no tenga fe. No, porque lo que yo estoy haciendo en realidad tiene que ser la consecuencia de esa fe verdadera. Tal cual. ¿No? Tarde o temprano eso se ve. Tal cual. Yo creo que como para ir apuntando un poco sobre este tema y ir cerrando un poco, Dios nos dejó escrito, ¿ok?,
de que vamos a pasar por un juicio. Un juicio, ¿ok? Para el final, el juicio final, lo que se conoce como juicio final. Pero no es que dejó y dicho, bueno, llegará un momento X que no, Él nos anuncia y nos avisa. ¿Ok? De hecho, el mensaje de los 3 ángeles, del mensaje del primer ángel que dice que tenemos que volver, ¿sí? Porque Salir. la hora del juicio, ¿qué? Claro, ha llegado. Ha llegado. Salir de donde estamos, en realidad, del Claro, error sería. ok. Entonces ahí es donde nuestras obras tienen que cambiar. Bien, dejar de hacer todo lo malo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque sí, nos están evaluando. Porque definitivamente va a venir el juicio donde tú y yo tenemos que pasar. Yo creo que aquí la preocupación no tiene que ser el juicio como tal. Claro, no, eso ya está. El juicio es una condición que está sobre la humanidad, queramos o no querramos que pase. Bien, no es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Dentro de la parte humana sí estamos ligados porque nacimos en el mundo, nacimos con pecado por diferentes circunstancias, pero tenemos que pasar por el proceso del juicio para que ahí podamos llegar a alcanzar la vida eterna. Pero es yo te digo, mira, tengo mi abogado que me defiende, el que intercede, el que me conoce. Los testigos son parte también. Todo a mi favor. Tengo todo a mi favor. Yo lo único que tengo que hacer es que las cosas bien. Claro. Es lo único. ¿Sí? Y perdón que te interrumpa, y con todo y eso, Hugo, hay un pasaje bíblico que dice, y si lo hacen mal, abogado tiene. Abogado tenemos. Podemos volver a reivindicar y volver a empezar, ¿no? Estaba recordando que alguno, porque digo, por ahí alguno va a decir, no, bueno, pero hay un montón de versículos que cuando Dios divide del salvo del que se pierde, ahí como que sobresale las obras. Y estoy recordando, creo que está en Mateo 25, si no corregime, Eder, cuando dice, ¿no? Cuando los que se van a salvar, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de beber, tuve sed, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, me abrigaste. El juicio de las naciones. Exacto, ¿sí? Creo en Mateo 25, sí, ¿no? Mateo 25 del 31 en adelante, por ahí te va a salir la referencia para que lo puedas leer. Bien, sí, no lo leemos por una cuestión de tiempo, pero conocen el texto, Mateo 25. Bueno, pero viste, entonces el que se salva es el que hizo cosas, el que dio de comer, el que dio de beber, y eso está. El que actuó por obras. Claro, pero la clave está en la respuesta de las personas salvas. Cuando Dios le dice todo esto, que esas obras que hizo fueron lo que la salvaron, la respuesta es interesantísima y yo siempre lo saco a la luz a esto porque la verdad que es uno de los textos que más me gusta y más me llama la atención. Señor, ¿cuándo hicimos esto? Claro. Evidentemente hicieron obras. Evidentemente esas obras Dios las tuvo en cuenta para la salvación. Ahora no fueron las obras las que los salvó. ¿Por qué? Porque ellos ni se dieron cuenta de que estaban haciendo obras. Entonces, evidentemente esas obras no eran una causa o una acción de ellos para ser salvos. Yo voy a hacer esto porque con esto voy a ser salvo. Dios lo justificó, Dios lo utilizó y Dios lo reivindicó porque ellos ni se dieron cuenta que lo estaban haciendo. Entonces, evidentemente, eso era una manifestación de algo que había dentro, de esa fe manifestada en obras, no obras que te van a salvar. ¿No? Tal cual. Así que interesante de que está relacionado uno con la otra y no digo lamentablemente, sino que por lo menos la persona que hizo la pregunta puedo notar como un cierto, una pregunta en una manera de que dice, bueno, ¿por qué si yo creo tengo que ser evaluado? Yo estaba listo y ahora me falta algo. Claro. Mirá, con respecto a eso, ahí sí creo que podríamos entrar en Job. Si querés buscarme, ayúdame, Edgar, en Job capítulo 1. No quiero entrar muy en detalle en esto porque hay una pregunta, tenemos una pregunta posterior en otros programas que vamos a entrar muy en detalle en esto, pero Job capítulo 1, sí. A ver, no recuerdo bien el versículo, pero léeme del 9 al 11, creo que era. Job 1, 9 al 11. Dice, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca
todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Bien, acá vemos cómo actúa el diablo. Acá es quería leerlo porque acá tenemos como la película en primera persona de cómo actúa el diablo, porque sabemos que es acusador, tenemos la historia de lo que pasó en el cielo, pero acá la estamos viendo, imaginémonos la película, el diálogo entre Dios y Satanás, acusando a alguien que hacía las cosas mal. No. Acusando a alguien de que estaba ahí en la cuerda floja y veía que... No. Es más, Dios de alguna manera reivindica a Job. Cuando lo presenta le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Exacto. ¿Por qué le dice eso? ¿No? Porque en realidad Satanás estaba jactando de que había gobernado la tierra, dice, de pasear de la tierra, reinar por ello. En realidad lo que no está, perdón la expresión, está fanfarroneando, diciendo, claro, vengo de mi territorio, el que gané. Claro. Entonces por eso Dios le dice, no te pongas tan contento, porque yo también tengo gente ahí. Claro. ¿No te diste cuenta de Job? Esa es la expresión correcta, ¿no? Que a veces surge esta pregunta de por qué Dios expuso a Job y lo puso a esto. Bueno, viene por ese lado. Ahora, vemos de cómo actúa Satanás, cómo acusa. Entonces le dice, ¿acaso eso lo hace porque sí o porque es bueno? No, lo hace por conveniencia, porque vos les das bendiciones, vos le das bienes, le das dinero, le das salud, y así cualquiera, eso es lo que Satanás estaba planteando. Claro. Entonces, hay algunas justificaciones, hay algunos planteamientos, hay algunas respuestas que no alcanzan con palabras. Por eso Dios tuvo que permitir para que Satanás se diera cuenta, y todos, porque en realidad no era solamente ellos dos, estaba todo el universo observando, era una reunión universal, claro, en la que estaban hablando. Dice esto, que ¿no? Todos los hijos de Dios. Exacto, ¿no? Los representantes de todos los mundos, o sea, todo el universo estaba observando ese diálogo. Y Dios no podía quedarse sin... O decir algo en contra. Si decía algo de una manera o de otra, podía terminar dándole la razón a Satanás, porque él tenía esa habilidad, ¿no?, de querer entramparte. Por eso, como las palabras no iban a alcanzar, tuvo que demostrarle con hechos de que Job no estaba haciendo eso por conveniencia, que Job era fiel realmente por su fe en Dios. Entonces, por eso permitió que Satanás haga lo que quiera con Job, con un límite, porque claro, Dios siempre, y no abandona a sus hijos, siempre está al lado cuidándolo. Amén. Aunque permite algunas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario que Satanás se diera cuenta y que todo el universo se diera cuenta de que el que tiene verdaderamente fe en Dios no lo hace por conveniencia, no lo hace porque quiere ganar algo a cambio, lo hace realmente de forma sincera. Y eso es lo que se determina en un juicio. Por eso es necesario el juicio, no porque Dios no sepa quiénes somos, porque Él lee la mente y lee el corazón. Él sabe quiénes somos, sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que vamos a decidir. El juicio que se va a hacer de forma explícita, de forma pública, es para que todo el universo y nosotros mismos nos demos cuenta que la decisión de Dios, ya sea por un lado o por el otro, fue correcta. O sea, por eso es necesario el juicio y no solamente la fe. Amén, amén. Yo creo que aquí estamos ya respondiendo, ¿verdad?, esta pregunta. Por ende, sí, la salvación es por fe, pero está, y lo pudimos leer, está relacionada con ¿qué? Con las cosas que hacemos. Demostrar nuestra fe. Que tenemos que pasar por el juicio es algo que ya no se nos escapa a nosotros. Quisiéramos no pasar, ¿sí?, ¿verdad? Pero es como decirte una ley universal que está plasmada en su palabra, y yo creo que no nos preocupemos tanto por el juicio, preocupémonos por lo que estamos haciendo hoy en día en nuestras vidas y la transformación, así como dijo Hugo, de las personas cuando Jesús le dice, bueno, venid, heredad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no sabían que estaban haciendo las cosas buenas. Claro. Ojalá tú y yo hoy nos pase igual. Que no lo veamos como obra, sino como algo natural en nuestra vida. Bien, perfecto. Bueno, creo que estamos con esta pregunta. Cualquier cosita, el que hizo la pregunta u otra persona que le haya surgido alguna duda con respecto a esto que fuimos hablando, puede mandar un mensaje al WhatsApp del programa que te va a aparecer aquí abajo, y con gusto podemos mandar material extra, podemos hablarlo o podemos surgir, que pueda surgir una pregunta nueva quizás, ¿no? Igual, Hugo, en este momento, si estás viendo este programa y sabes que tienes a alguien que necesita saber, que te hizo una pregunta sobre el juicio, qué va a pasar, por qué
estamos pasando por eso, comparte el link a esa persona y también ofrécele estudiar la Biblia con nosotros. Exacto, muy bien. Bueno, ¿te parece si pasamos Sí. a la siguiente pregunta, Edgar? Tenemos una segunda pregunta para ir cerrando este programa y vamos a ver un video donde esta persona hace su pregunta y nos deja un saludo. Así que vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Samuel Brito, desde aquí, Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy estamos a 26 de enero. Un saludo para Edgar Cortés, mi gran amigo. Desde pequeños estudiamos juntos en Caracas, toda la primaria. Y es un gran hermano para mí y eso. Ok, saludos también al equipo que dicen por ahí. Hacen buenos contenidos, son muy buenos en el tema del asunto, el estudio de la Biblia. Y bueno, una pregunta que yo siempre he conversado con mi padre, que mi padre es un pastor de iglesia también, y el asunto de el libre albedrío. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le puso a ellos el libre albedrío. Entonces la pregunta viene, Dios sabía de que Eva iba a tomar esa decisión basándose en su libre albedrío de tomar la manzana y crear el pecado en sí como tal. Igual también sería para Satanás, que también tenía ese libre albedrío y tomó una decisión de convertirse en nuestro enemigo espiritual y en todo de nuestras vidas. Entonces el problema consiste en el libre albedrío. Es un análisis espiritual y un análisis también muy profundo en el asunto de que si Dios puso el libre albedrío para que la persona tomara la decisión y tuviera consecuencias debido a sus decisiones. Entonces sería interesante ese análisis del asunto del libre albedrío de Adán y Eva y de Satanás como tal. ¿Ok? Saludos en este frío inmenso de la nieve aquí en Carolina del Norte. Le habla Samuel Brito. Saludos Edgar, saludos al equipo de Dicen por ahí. ¿Ok? Un abrazo familia. Muy bien. ¿Qué te pareció? Interesante. Mucho frío donde estaba, ¿no? Interesante cómo estaba vestido, ¿no? Es bastante frío. Mira, aquí hay algo impresionante que muchos que lo vieron decían, bueno, pero de enero a marzo, ¿no? Porque no. ¿Por qué tardamos tanto en contestar esta pregunta? Bueno, en realidad porque hemos tenido programas en vivo en las iglesias, sí. ¿Ok? Y porque nosotros queremos responder por orden tus preguntas. Tratamos de que sean por orden, no siempre se puede dar, ¿no? Porque a veces tenemos en cuenta esto, ¿no? Si se repiten, si están relacionadas. Entonces hay todo un trabajo de preproducción, pero bueno, gracias a ustedes que tenemos tantas preguntas, también a veces no se puede contestar al siguiente programa, ¿no? Así que bueno, le damos gracias a mi amigo Samuel allá desde Carolina del Norte con ese frío, y yo creo que esta pregunta en algún momento de nuestras vidas muchos de nosotros nos la hemos hecho. Yo me la he hecho, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios sabía todo lo malo que iba a pasar? Porque Él habla un poco solamente de Adán y Eva y de Satanás. Pero fíjate todo lo que tras de ellos ha llevado a nuestras vidas y al mundo. Hasta nosotros, ¿no? Entonces, es como lo decimos acá en el programa. La Biblia no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Y estamos claros que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. De orden y de amor, ¿verdad? Yo tengo un texto, antes de avanzar un poquito con esto, si quieres me acompañas, Hugo, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo creo que tenemos que partir desde este texto. Mientras tú lo buscas, yo voy tomando. Quiero aclarar que me hicieron un comentario, o nos hicieron un comentario en privado, de que qué tomábamos acá porque no se veía. ¿Sí? Tomamos agüita. Lo que pasa es que no puedo hacer así. O té, ¿no? A veces tomamos té también para la voz. Yo tomo agua. A veces agua, a veces té, porque son muchas horas las que estamos acá. Claro. Si el programa dura un tiempo, estamos muchas horas hablando, muchas horas dialogando, muchas horas de preproducción, de intraproducción. Y en verano con hielito. Okay. En invierno caliente. Pero bueno, es agüita la que tomamos, lo que pasa es que no se ve, y tenemos nuestras tacitas de Dicen por ahí. Me han pedido muchas. Vamos a decir cuando estemos de aniversario, aquellos amigos fieles que están ahí saludando. Así que saluda, escribe ahí en el chat
para que te vamos a ir anotando. Para cuando estemos de aniversario te vamos a regalar una tacita. Que falta poco, falta Edgar, poco. Falta poquito para el aniversario. 4 meses, ahí nos dice producción, 4 meses, Bueno. que pasa volando. Sí. Bueno, estábamos en Primera de Juan, ¿me dijiste? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Acá lo tengo. Dice así, acá, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, dice que Dios es amor. Bien, entonces cuando hablamos de el libre albedrío, tenemos que entender que Dios no nos obliga a nada. Bien, yo creo que eso está claro acá. ¿Qué es el libre albedrío? Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Qué sería? Mira, yo entiendo, esto es como que me dicen lo que es bueno y malo y yo decido qué camino voy a tomar. Es la elección, es una elección personal, en realidad, que uno puede elegir, ¿no? Claro. La decisión que va a tomar. Sí, sí. Podemos saber lo bueno o lo malo, podemos tener las opciones, pero en realidad el libre albedrío es la libre elección que uno tiene. Bien. ¿No? ¿Qué pasa si Dios no nos fuese dejado la libre decisión? Seríamos robots. Capaz fuésemos perfectos, ¿sí? Capaz estuviésemos todos perfectos, pero lo íbamos a hacer porque nos diseñó, nos programó un chip en nuestro ADN que íbamos a hacer lo que Él quisiera y no lo que nosotros podemos elegir. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no fuese un dictador. Claro, eso no sería amor. Entonces ya tenemos que partir de ahí. Yo creo que Samuel, gran amigo desde la infancia, él dice, ¿será que él sabía que Eva iba a pecar? Sí. Y se va más arriba, ¿será que él sabía de que Lucifer se iba a contaminar? Uh-huh. Tuvimos alguna pregunta por ahí, también recuerdo que no la hemos contestado porque ya se había contestado en otras preguntas también ahí unidas, pero alguien había preguntado una vez, ¿no? ¿Por qué creó a Satanás si sabía que iba a pasar? Tiene que ver con esto, no está unido con esto. Dios, y acá hay algo que no entendemos porque no entra dentro de nuestra dimensión, y es lo que acabamos de leer, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios tiene amor, ¿no? ¿Es así? Sí, Dios es amor. No es que tiene amor, Claro. Dios es amor. Amor. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender y eso es lo que no podemos explicar, porque nosotros tenemos amor, podemos tener muchísimo amor. Un padre por un hijo, una madre por un hijo, creo que es el amor, por lo que dicen, creo que todos están de acuerdo en eso, creo que es el más grande, ¿no? El que está, lo más semejante, por eso de alguna manera se utiliza la figura padre e hijo para Dios y nosotros, Claro. porque es el amor más grande que puede existir. Pero el ser humano sigue teniendo amor, no es amor. Claro. Dios es, o sea, es su esencia. Y cuando uno tiene una esencia, no puede dejar de serlo. Nosotros podemos tener mucho amor, pero tarde o temprano, si las circunstancias cambian, podemos cambiar. Podemos olvidar, podemos dejar, podemos abandonar, ¿no? De hecho hay un versículo, ¿no? Aunque una madre olvidara a su hijo, dice, Sí. yo nunca me olvidaré. Porque Dios es amor, Y es hay su un esencia. himno muy bonito, el 143 creo que. No lo recuerdo. Entonces, Dios no puede dejar de serlo. Entonces, si Él en su dimensión de amor dijo, voy a crear seres, porque y lo imaginó todo perfecto y hermoso, y de hecho lo fue y lo hizo, según lo que leemos, y lo vamos a comprobar en la eternidad, en su amor, o sea, por ser consecuente con su amor, no podía decir, no, era todo, van a ser felices, va a ser todo perfecto, va a ser todo muy lindo, pero no los voy a crear porque se van a equivocar y van a pecar. Claro. Ahí estaría faltando a su esencia de amor, porque ya está condicionando una acción. Claro. Entonces estaría condicionando el mismo y no puede dejarse. Entonces, ya cuando en su imaginación se imaginó algo perfecto, nos imaginó, ya no lo pudo sacar, porque ya estaba, aunque sabía. Por eso hizo todo lo necesario para que tengamos los recursos necesarios para poder elegir lo correcto. De hecho, Él no es que dictó que íbamos a pecar y todo lo que está pasando. Claro. Él sabía porque sabe lo que vamos a elegir, no porque Él dijo que iba a ser así. Y acá está por ahí la gran confusión entre lo que es el libre albedrío y lo que Dios dictamina que pase, claro, o el famoso destino, ¿no? Sí. Esa es otra. Yo creo que si hay una palabra antagónica, de hecho lo estoy inventando, quizás me estoy hablando de cualquier cosa, pero para mí que si hay una palabra antagónica, libre albedrío, es el destino. El destino. Lo que el destino nos trajo. Mira, exacto, yo te estoy escuchando, Hugo, a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo ahí también están haciéndose preguntas, ¿no? Yo creo que así Dios sepa lo que tú vas a hacer, aunque Él sepa que vas a decidir mal,
Él se cansa y hace hasta lo imposible. Él no se cansa, no digo metafóricamente, no. Él hace lo imposible para que tú cambies de decisión, pero con amor. Porque si no, él fuese pensado, bueno, si ya, ¿para qué voy a hacer toda esta creación si igual Eva va a pecar? Y se van a perder todos, que se quemen, y listo. No, Él hizo un plan de redención y salvación, porque a pesar de tu decisión y de la mía, Él quiere que tú y yo nos salvemos. Exacto. Entonces ahí nos demuestra que el problema no está en el libre albedrío. El problema está en las decisiones que nosotros tomemos con desobediencia o con obediencia. En nuestro tipo de elección. Claro, si quieres, Hugo, me acompañas, vamos él habló de 2 puntos esenciales que nos van a llevar a muchas desgracias en la humanidad, en la historia de la humanidad, pero si quieres, acompáñame a Ezequiel capítulo 28 y vamos a hablar de cuando describe lo que pasó con Lucifer en el cielo, ¿sí? Ezequiel capítulo 28 del 16 al 19. 28. Del 16 al 19. Acá lo tengo. Acá. Dice, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes y te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario, y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Para empezar, leímos que Dios es amor. Sí. Dios es justo. ¿Sí? Justicia. Y Dios es omnisapiente. Sí. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas 3 cosas, tiene más características, pero yo creo que con estas 3 para explicar la diversidad. Dios es amor, es su esencia. Dios es justo, es parte de su esencia. Y Dios es omnisapiente, es parte de su vida, también de su esencia, porque Él sabe todo, dice, hasta el final, desde el principio. Entonces, si uno fuera solamente amor, imaginemos que Dios solamente fuera amor, haría o hubiera pasado o pasarían un montón de cosas muy diferentes a las que pasan, porque solamente basados en el amor son ciertas características o ciertas acciones que uno puede hacer y cometer. Si fuera solamente justo, a veces la justicia nos lleva a hacer cosas que a veces tampoco están tan buenas. Sí. ¿No? Porque en nombre de la justicia se han hecho tantas cosas terribles. Entonces, si Dios solamente fuera justo, también creo que habría un problema o un conflicto ahí con las cosas que tenemos. Y si Dios, y Dios es omnisapiente, que sabe todo, entonces no tendría ni siquiera que haber creado al primer ángel sabiendo que iba a suceder. Entonces, pero no dudamos de que Dios es omnisapiente. Claro. No dudamos de que Dios es amor y no dudamos que Dios es justo. Y acá es donde nosotros no entendemos, es una especie de misterio, pero tratamos de entenderlo. Dios no actúa independientemente con cada una de estas características. Dios tiene que ser consecuente y ser fiel a toda su esencia. Entonces, Él tiene en cuenta que la decisión que toma la tiene que tomar por amor, pero a la vez tiene que ser justo y a la vez no puede olvidarse que es omnisapiente y que sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo hace para decidir? Claro. Y acá es donde a veces son cosas que nosotros no entendemos. Aunque Dios supiera, y esto es también mi apreciación personal, ¿no? Aunque Dios supiera lo que iba a pasar y que Lucifer iba a caer y que Eva iba a caer, no podía ya cambiarlo desde el punto de vista que ya se originó en su mente y que si yo lo hubiera restringido hubiera sido falta o le hubiera faltado a su amor o a su omnipresencia o a su justicia. O a su justicia. A su justicia. ¿Por qué? Porque por culpa de uno que cometió ese pecado, no hubiera creado a ninguno de los millares y millares de ángeles. Claro. Porque en realidad no fue Lucifer que nació con defecto y que él solo pecó. Porque si no, Dios hubiera creado un ser imperfecto. Y Dios no lo creó imperfecto. Entonces, lo que generó ese pecado, y esto lo digo yo, Hugo López, es el estatus, lo que significó el estado y el lugar de Lucifer. Que si no hubiera estado Lucifer y hubiera estado el ángel Gabriel o el ángel Felipe, le hubiera pasado exactamente lo mismo. Por eso creo de que Dios sí sabía lo que iba a pasar, pero por amor a los otros millones de millones que mantienen fieles y por justicia de los millones y millones que sí fueron fieles, no los limitó. Claro. Porque quien fuera que estuviera en ese lugar creo que hubiera pecado. Igual que Judas. Judas no fue predestinado a entregar a Jesús. Él se puso en una posición que él mismo estaba preparado para asumir. Pero Dios sabía lo que iba a hacer.
Sin embargo, lo aceptó dentro de sus discípulos. Sin embargo, le dio las mismas posibilidades. No dijo, no, vos porque me vas a traicionar, no te voy a dejar que hagas milagros. Vos porque me vas a traicionar, no voy a dejar. De hecho, sabiendo que Lucifer lo iba a traicionar, lo hizo el más perfecto, el más completo, el más hermoso. Entonces yo digo, si vos sabes que hay algo que no te va a servir, cuando uno hace algo que no le va a servir o que le va a durar poco tiempo, que es algo pasajero, lo hace así nomás. Total, esto es momentáneo. Claro. Si vos lo dices, no, esto me va a durar, voy a hacerlo bien, lo voy a hacer perfecto, lo voy a hacer lo mejor posible porque me tiene que durar. Y acá vemos de que Dios, por más que sabe eso, no puede faltar a su amor y a su justicia. Lo hizo el más perfecto, aún sabiendo que iba a ser el que más daño iba a causar. Claro. Porque no puede faltar a sus otros aspectos de esencia. A las otras características que lo llevan a ser Dios. Exacto. A nosotros actuamos diferente porque o somos una cosa o somos otra. Claro. Si vos me tratás bien, yo te voy a tratar bien. Pero si me tratás mal, yo te la voy a devolver. Claro. ¿No? Yo te voy a querer si vos me retribuís. Si vos no me retribuís, y bueno, capaz que no te voy a odiar, pero tampoco te voy a querer. Y yo creo que por eso es que en las diferentes situaciones encontramos siempre que Dios tiene un plan, ¿sí? Porque lo que pasó en el cielo tuvo un plan. ¿Qué hizo? Bueno, los expulsó. Claro. ¿Okay? Ya no tienes más parte por acá. consecuencia, no porque él los quería echar. Claro. ¿No? Ahí tuvo que tomar una decisión íntegra, con amor y con justicia. Exacto. Y porque sabía lo que iba a suceder más adelante, que iba a tentar a Eva. Claro. Y con todo y eso, me gusta esa parte que dices de que él, sabiendo de lo que iba a pasar, con todo y eso siguió haciendo algo perfecto. Claro. Porque él dice, bueno, si la humanidad se iba a perder, fuese hecho, no sé, imperfecta Eva. Claro. ¿Me entiendes? Sin inteligencia, que no escuchara a la serpiente, por decirte así. O a Satanás feo, cosa que no se enorgullezca de su hermosura, como dice, ¿no? Claro. Pero por eso te digo, sea quien fuera que estuviera ahí, hubiera pasado lo mismo, porque no era porque era Lucifer, sino hablaríamos de una imperfección de la creación de Dios, sino por lo que significó el lugar donde estaba, lo que significó el lugar de Judas, lo que significó el lugar de Eva y de cada uno de nosotros pecadores. Hay unos ejemplos, si querés, leamos rápido Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 creo que era. Creo que hay un ejemplo de esto también, de cómo actúa Dios, ¿no? Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Aquí lo tengo. ¿Qué dice ahí? Bueno, la palabra de Dios dice así, Deuteronomio 30, versículo 19. 19. Vamos a ver acá, se me escapó, aquí lo tengo. Versículo 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, de que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, acá cuando habla, puso como testigos a la tierra y al cielo, no está hablando del cielo y de la tierra. Sí. Está hablando de todos los habitantes del cielo, o sea, los ángeles y los habitantes de la tierra, ¿no? Como testigos para que vean. Dice, puesto delante de ti que la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, es lindo esto que aclara, ¿no? Elige la vida. O sea, claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, el gusto de Dios? Que elijan la vida. Elegí la bendición. Pero están delante de ti las dos opciones. Otro ejemplo que es más humano todavía, pero también lo aclara, es Josué 24. Un poquito más adelante. Josué 24, versículo 15, creo que era. 24:15, lo tengo acá. Dice así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, acá tenemos el mismo ejemplo. Uno era Dios diciendo elige la vida, y acá el otro ejemplo de un humano que también está tomando el mismo papel. Mirá, elegí, si vos crees que Dios es el verdadero, seguilo a Dios, y si vos crees que los otros dioses son los verdaderos, seguilo a los otros dioses. Claro. Ahora, las consecuencias de cada cosa, bueno, eso ya corre por cuenta nuestra. Esas son las consecuencias de nuestro libre albedrío. Tanto lo que elegimos lo bueno, como cuando elegimos lo malo. Pero Dios, ¿qué prefiere? Que elijamos lo bueno, ¿no? Un ejemplo que yo te contaba el otro día es un papá, si le pone a su hijo chiquito un pote de helado y un plato de verduras, todas verdes, ¿no? Acelga, que son las que más les gustan a los chicos, ¿no? Y le decís, ¿qué querés para comer? ¿Y qué te va a elegir? El pote de helado. Claro. Y ya el padre ya sabe qué va a elegir.
Sin embargo, le pone elección. ¿Y qué le gustaría que elija? Y las verduras porque le va a ser mejor. Claro. Pero el chico va a elegir el pote de helado. Entonces, más o menos así como para que lo entendamos, tiene que ver, ¿no? Dios sabe lo que va a elegir, aunque prefiere que elijas lo otro. Y si elegís el pote de helado, bueno, está bien, ¿no? Elegiste el pote de helado, voy a tratar de que no comas tanto para que no te haga mal, Claro. voy a tratar de controlarte para que esto no te cause tanto problema, voy a tratar de que entiendas de que esto es mejor, ¿no? Y ahí es donde entran todas las cosas que Dios hace por nosotros, aún en el error, sabiendo lo que vamos a elegir, ¿no? Más o menos como para que lo podamos entender, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, ¿qué podríamos ir definiendo? Que el problema está en el ser creado, la mala decisión, o que Dios dejó el libre albedrío. No, en la decisión nuestra. En la porque decisión. podemos elegir lo correcto, ¿no? Claro. Creo que está claro eso, está claro. Tenemos ahí alguien que nos tienta, que nos tira, que nos ayuda a decidir mal, pero también tenemos Dios que nos da todos los recursos y todo lo necesario para poder elegir bien. Adelante tuyo puse la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida, elige la bendición. Pero bueno, cada uno es libre de elegir. Tal cual, tal cual. Así que bueno, yo creo que estaríamos cerrando. Quería despedirme con un texto que sería Proverbios capítulo 21, versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Aquí ya respondiéndole a nuestro amigo Samuel Brito desde allá donde está con ese frío, ¿verdad? Que el problema no está en el libre albedrío. Dios sí sabe las cosas que van a pasar. Quisiera que nosotros tomáramos las mejores decisiones, y lo acabamos de leer. Nos deja elegir, el problema está en la elección que nosotros tomamos. Exacto. Pero con todo y eso, fíjate que, ¿quieres leerlo? Proverbios 21, 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Muy bien, ahí está claro, ¿no? Nosotros creemos que nuestras decisiones son las mejores, pero Dios sabe, y cuando dice Él pesa, ¿no? Es que Él conoce, ve, descifra hacia dónde, lo que tú estás diciendo, bueno, hacia dónde va Edgar, ¿a comerse el helado o a comerse los vegetales? Él me conoce, sabe que voy corriendo a comerme el helado, y eso lo saben ustedes también, los que me conocen cerquita, ¿ve? Algo así actúa Dios. Él pesa nuestros corazones y nos lleva, hizo planes y hace planes para que yo elija los vegetales. Exacto. Y así se refleja en nuestra vida espiritual para el tiempo del fin. Muy bien. Muchas gracias, querido amigo, desde allí, tan lejos, por tu pregunta. Y bueno, te animamos a que sigas enviando preguntas, si hay más, que sigas en contacto con nosotros y compartas el link de nuestro programa también a tus amigos de por ahí. Así que muchas gracias. Bueno, Edgar, tenemos regalos como siempre. Sí, como siempre, vamos a hacer énfasis en esto. Te va a aparecer, ¿quieres? Ok, ahí está. Te va a aparecer en pantalla también una Biblia con el estudio La Fe de Jesús. Bien, para que si pasas ahorita un mensaje al WhatsApp que te va a aparecer en pantalla, quiero estudiar, automáticamente esto es gratis. Así estés en Carolina del Norte, allá donde está nuestro amigo, allá vamos a hacer que te llegue, ¿sí? Pero no pierdas la oportunidad de estudiar la Biblia. Pasa el mensaje, pásale el link, invita a otras personas. Mira, hay un programa, ellos te pueden ayudar a estudiar la Biblia de una manera dinámica, con preguntas claves de la actualidad. Así que te invitamos a que puedas pasar ese mensaje y también ayudarnos a que otras personas puedan ser portadoras de esto. Muy bien. Y tenemos también una revista, como siempre, de la Red de Nuevo Tiempo, sí, totalmente gratis también. La revista Yo Creo, para que puedas también aprender algunos temas acerca de la Biblia. Bueno, se nos fue recontra el tiempo como siempre. Un gusto poder compartir con vos un nuevo programa. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, en otra propuesta, en otro programa de Dicen por ahí. Así que descanses. Chao, chao. Que Dios te bendiga.